esta mesa nos acompañan el maestro Pedro Hernández Uscanga, el maestro Daniel Pérez y la maestra Connie Carreño. Yo presento el libro titulado Microtrauma, una comprensión psicoanalítica del daño psíquico acumulativo, de la doctora Margaret Krasnopol. El libro fue prologado por el doctor Carlos Rodríguez Sutil y la traducción del inglés fue realizada por Norma Montserrat Gómez García. Bueno, comienzo con un breve comentario acerca de la doctora Krasnopol. Ella es profesora didacta del Instituto y la Sociedad Psicoanalítica de Seattle, supervisora de psicoterapia en el Instituto de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología William Allen White en Nueva York, analista didacta y supervisora en el Instituto de Psicoanálisis Contemporáneo en California, en Los Ángeles, más específicamente. Es miembro de honor del Instituto de Psicoterapia Relacional de Madrid y docente a nivel internacional, además de ejercer la práctica privada en la ciudad de Seattle. Cuenta con una amplia experiencia en líneas temáticas como subjetividad del analista y del paciente, las vicisitudes de los impulsos amorosos, la lujuria, el apego y el tema que justamente aquí nos ocupa, que es el de las variedades del microtrauma, al que dedica este libro por completo, ¿no? Bien, en este texto, Microtrauma, una comprensión psicoanalítica del daño psíquico acumulativo, la doctora Krasnopol nos adentra en el territorio de los daños psíquicos a partir del concepto de microtrauma, que describe justamente esos fenómenos que, si bien resultan sutiles y muchas veces podrían pasar por inocuos debido a su carácter micro, su calidad acumulativa termina socavando la vida psíquica del sujeto, comprometiendo negativamente su devenir y, por supuesto, el establecimiento de relaciones con los demás, que es justamente uno de los elementos que se resaltan a lo largo del texto. En el recorrido planteado a partir de 9 capítulos, la doctora Krasnopol describe los diferentes fenómenos microtraumáticos, utilizando, por supuesto, casos con los cuales trabajó en la práctica clínica, además de un extenso número de ejemplos tomados de la literatura, el teatro y el cine, detallando el modo de funcionamiento de diversos personajes y cómo en cada uno de ellos identifica la presencia de estos fenómenos microtraumáticos. A estas alturas, ya todos deben estar pensando, bueno, y a todo esto, ¿qué podemos entender por eso de microtrauma? ¿Cuáles son los antecedentes de dicho concepto? ¿Retoma algún autor en particular sobre el cual sustente la apuesta teórica y el concepto que acuña? Como el tiempo es poco, pasemos a las microrespuestas. ¿Cómo definirle? Bueno, los microtraumas, en palabras de la doctora Krasnopol, son sutiles incidentes que, especialmente en su conjunto, pueden crear moretones psíquicos difíciles de notar y más difíciles aún de atender, con la consecuencia de que se acumulan de manera invisible. Pueden ser concebidos también como situaciones que ocurren en el medio de relaciones que son experimentadas como valiosas y que justamente este carácter de gran valía es el que motiva al sujeto a ignorarlas, con la consigna de no generar una situación que resulte aún más problemática o de gran agitación para el barco relacional. Continúo insistiendo en el carácter de lo minimizado, desarticulando con ello su impacto para la vida psíquica, disociando o suprimiendo la experiencia. Si su intensidad es mínima, ¿qué le convierte en dañino? En principio, he de resaltar una de las ideas que presenta la autora con respecto a la destructividad, refiriéndose a la forma en que el sujeto puede llegar a acostumbrarse a ella en el medio de sus relaciones, teniendo como resultado ser inoculado con un poderoso sentimiento de desconfianza hacia los demás, incluido, en el caso de los pacientes que se analizan, el propio analista. Ahora bien, ¿por qué micro? Para responder, adentrémonos en la perspectiva económica freudiana de la noción de trauma, que incluirá el término excitación excesiva, la cual justamente excede la tolerancia del aparato psíquico,
teniendo además la dificultad de encontrar una vía a partir de la cual dicho exceso pueda ser descargado, afectando así el funcionamiento psíquico general. A partir de este punto, rescatemos también la noción de acumulación de excitaciones más pequeñas que describen Laplanche y Pontalis, lo cual nos auxilia en la comprensión del concepto micro, por aludir precisamente a esas excitaciones cuyo carácter es más pequeño. Y con esto diferenciar los daños menores y repetitivos y acumulados de aquellos que son mucho más masivos y atroces. Ya tenemos aquí una breve definición, lo mismo que un panorama general sobre el antecedente del concepto. Continuemos por ese camino, el cual nos lleva a encontrarnos con dos teóricos, Masoud Khan y Ernest Kris, con las nociones de trauma acumulativo y trauma de tensión respectivamente. Para el primero, el trauma acumulativo, nos centramos en la acumulación de momentos dañinos aislados, así como en el papel de la madre que actúa como escudo protector desde la infancia y hasta la adolescencia, y desempeña este papel de escudo, de auxiliar que apoya las inmaduras e inestables funciones yoicas del sujeto. Aquí la base es la tensión crónica y acumulativa. Esa es la idea central. Por otro lado, con la noción trauma de tensión, estamos categorizando un tipo de daño infligido habitualmente por un entorno psíquico general que podría erosionar el bienestar de un individuo y ser equivalente al daño producido por un ataque psíquico masivo. Podemos continuar con este rastreo de las bases conceptuales de la noción de microtrauma, sin embargo, solo puedo contentarme con la mención de unos cuantos apellidos más. La doctora Krasnopol toma como antecedentes centrales para el desarrollo de su conceptualización a teóricos como Fairbairn, Sullivan, Kohut, Lang, Bromberg, Su y Stolorov, esperando, por supuesto, que algo de lo que se aborde en esta presentación despierte su interés por el texto de la autora. De la mano de ella, me permito ahora describir esos modos de relacionarse que ella considera microtraumáticos, que si bien se sustentan en formaciones psíquicas tempranas, es importante señalar que igualmente se pueden seguir presentando a lo largo de la vida, teniendo la misma importancia en las diferentes etapas de la misma, exigiendo de nuestra parte, en palabras de la autora, paciencia constante y reexaminación repetitiva para capturar los elementos fugaces que generan el impacto tóxico en lo psíquico. Estos microtraumas que la doctora Krasnopol describe a lo largo de los capítulos de su obra, de los capítulos de su libro, corresponden justamente a modos de relación muy particulares, que por su calidad de inocua o hacer que pasen inadvertidos o desapercibidos, justamente hace para el clínico la dificultad de observarlos y de trabajar con ellos. A grandes rasgos, tenemos dos predominancias con respecto a estos fenómenos microtraumáticos. Una predominancia o un tono emocional predominantemente positivo y un tono emocional predominantemente negativo. Dentro de los fenómenos microtraumáticos de tono emocional predominantemente positivo, la autora identifica tres: la maestría impartida o destructiva, la intimidad inquietante y el maquillado o la amabilidad excesiva. Estos, insisto, son tres de los primeros fenómenos microtraumáticos o modos de relación microtraumáticos. Ahora, me permitiré rápidamente abordarlos. En el capítulo 3, el capítulo de maestría impartida o maestría destructiva, comencemos por la capacidad para enseñar y acompañar al otro en la adquisición de conocimiento. Hasta aquí podemos decir que todos de alguna forma o de otra aspiramos a ello. Sin embargo, uno de los importantes riesgos de esta modalidad es impedir una sintonización con la singularidad del individuo. Se puede así menoscabar la confianza, infravalorar sus esfuerzos y sus logros, por considerar que estos no están a la altura de las expectativas que el otro tiene de mí.
establece el valor y auxilia en la reproducción de ansiedades. Sin embargo, el objetivo es conseguir con ello la admiración, sofocar la vergüenza y la ansiedad ante cualquier insuficiencia que el sujeto percibe en sí mismo, es decir, hacer de la capacidad de enseñar y acompañar a otro en la adquisición del conocimiento una manera de perseguirlo. En el capítulo 4, donde se describe el fenómeno microtraumático de la intimidad inquietante, esta se da en el marco de una intimidad, valga la redundancia, donde debemos considerar la posibilidad de acceder a un conocimiento del otro, que, si bien no es pleno ni absoluto, nos permite tener en cuenta algo importante sobre el mundo interno del otro, de la misma forma en que ese otro podrá tener ese mismo conocimiento de mi mundo interno. En el marco de la intimidad inquietante, el sujeto está implicando el uso inconsciente de la capacidad propia para la resonancia psíquica, pero con el fin de apropiarse del otro. Es decir, acá no se busca la cercanía y el conocimiento de ese alguien para compartir, sino para apropiarse de él. Esta intimidad se caracteriza por generar una sensación de cercanía, pero de cercanía insegura, que al mismo tiempo que atrae, inquieta, confunde y atenta contra la seguridad y la continuidad psíquica, socavando el juicio y debilitando la confianza en el otro. Es una intimidad que en apariencia se puede vivir como artificial, en la cual además el vínculo que se establece a partir de ritmos distintos involucra una cierta complicidad. Y si bien nos vamos a la definición del término complicidad, sería establecer para los dos miembros de esta situación de cómplices objetivos totalmente diferentes. En el capítulo 5, el maquillado o la amabilidad excesiva, otro de los fenómenos microtraumáticos descritos por la doctora Krasnopol, en esta modalidad de relación, los cuidadores tienden a negar sus propios defectos. Más ampliamente, podemos decir que consiste en una sistemática desatención de todo aquel aspecto considerado como débil o inapropiado, tanto en uno mismo como en los demás. Sin lugar a dudas, la consecuencia de esta acción de maquillado tiene consecuencias en la imagen que el niño crea de sus padres y de sí mismo, negando aspectos negativos. Uno se preguntaría, ¿qué hay de malo en retocar un poco la fotografía? La consecuencia funesta está en que puede desembocar en una problemática narcisista, donde no se abandona la postura ideal, dejando de lado todo aquello que se considere poco atractivo, todo ello en el medio del establecimiento de una relación con los demás, quienes además pueden ser también maquillados. Solamente serían dos fenómenos negativos, el retraimiento cruel y el atrincheramiento crónico, la indignación. Todos ellos tenemos que socavan psíquicamente al sujeto. Muchas gracias. Bien, continuaremos entonces con la presentación del libro Eslabones Psicosociales, Reflexiones desde el derrumbe institucional. Yo soy Axel Luna y soy coautor también de este libro, que se llama Eslabones Psicosociales, Reflexiones desde el derrumbe institucional. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores, las y los organizadores, a las y los participantes que nos ven también, pues sobre todo al profesor José Mendoza, fue muy atento en todo el proceso de esta organización con nosotros, el equipo. La presentación nos plantea un problema, sobre todo porque, un libro que se hizo independientemente, colaborativamente, autogestivamente, con 8 autores, pues presentarlo en un corto periodo, pues fue un poco complicado. Entonces, de momento seremos nosotros 3. Muchas gracias, ya nos están poniendo ahí la imagen. Entonces, pasamos por favor con mi compañera Connie Carreño. Por favor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Primero, creo que hay que mencionar que este libro fue una iniciativa de la editorial independiente Cerilla y fue un placer trabajar también con una editorial independiente que estuvo siempre cuidando todos los detalles y precisamente nos permitió hacer este libro colectivo, que vale la pena mencionar la importancia de este hecho, porque aunque cada uno de los 7 artículos que se presenta
está estructurado como de una forma individual, en realidad los artículos permanecen en contacto constante unos con otros. Y esa es la intención de este libro, que lográramos una articulación entre las miradas que las y los autores, los 8 autores que participamos en podíamos compartir sobre las problemáticas que se encontraban cada uno en su campo de trabajo. De esta forma, el dispositivo con el que pensamos crear este libro tiene que ver con una perspectiva de construcción colectiva de principio a fin. Para ello usamos precisamente la mirada que nos ofrecía la psicología social, que fue de gran ayuda. Ella se nutre de un mosaico de corrientes y tendencias teóricas, como lo dijo Patricia Casanova, que se van reflejando a lo largo del libro y con las que fuimos buscando realizar de forma constante y permanente una reflexión crítica que nos permitiera el análisis de las relaciones entre fenómenos, actores y acciones en contextos sociales muy diversos y algunos de ellos también adversos, ¿no? Cada uno de los autores se trabajó, o más bien trabaja, con distintas poblaciones. Durante nuestro ejercicio profesional hemos establecido vínculos con poblaciones que parecería a primera vista muy lejanas entre ellas, pero la realidad es que no lo son tanto. Y en el libro, para empezar a tocar como algunos de sus artículos, se trabaja, por ejemplo, 2 textos que toman la población infantil como los sujetos protagonistas, y son Infancias críticas, la necesidad social de los estudios sobre infancia, y el texto de Infancias, violencias y multiculturalidad en México. Otros compañeros, autores, trabajan con juventudes y ellos escriben los textos, bueno, uno de los textos, Perfil de números rojos, tensiones entre juventud y educación media superior, y otro que es entre signo de interrogación, sujeto político. Otros 2 compañeros trabajan con población con enfermedad mental y que viven en su enfermedad mental en una situación de encierro, y ellos hicieron el texto Observaciones sobre una psicosis. Como les menciono, a primera vista parecieran muy lejanos, ¿no? Muy distantes uno de otro, pero nos percatamos que había problemáticas que estaban muy próximas entre ellas, que se encontraban hiladas, por así decirlo, que formaban una red. Veíamos, por ejemplo, que en cada contexto existían situaciones de violencia o vivían problemáticas asociadas a la violencia, como falta de acceso a la educación, a un trabajo digno, incluso el acceso a una vida digna. De ahí surge el juego que hicimos para el título de Eslabones psicosociales y el derrumbe institucional. Queremos aprovechar para describir un poco más algunos de los artículos, y en eso también me va a ayudar mi compañero Daniel. Problemas técnicos, Daniel. Entonces, como decía mi compañera Connie, pues cada uno desde el trabajo profesional que había estado elaborando y realizando, pues trabajamos con distintas poblaciones. Por ejemplo, como ya dijo Connie, pues un compañero que trabajó con personas calificadas como enfermas mentales en situación de encierro, con infancias. En mi caso fue con educación de adultos y demás, y cada uno desde esta perspectiva de lo que queríamos decir, de lo que queríamos presentar, o más bien plasmar en el libro para abonar a la conversación, pues fue que tejimos esta red, ¿no? O sea, cómo pensar lo singular y lo colectivo, las problemáticas que no dejan de ser sociales cuando se convierten en una problemática singular, y de ahí un poco jugar con estas palabras de los eslabones y del derrumbe institucional. Nos aproximamos a los fenómenos sociales que estudiamos desde ámbitos muy distintos, pero principalmente el psicoanálisis, la antropología, la filosofía, que comparto la perspectiva de un participante de la mesa anterior que decía, ya contemporáneamente no sé si pudiéramos hablar de filosofía sin contemplar ya el psicoanálisis, ¿no? Pues bueno, un poco de eso va, ¿no? Los trabajos están pensados de esa manera, de manera que se permita pensar lo social y sus interrelaciones con lo grupal, con lo singular,
con lo comunitario, y sobre todo también desde nosotros una práctica un tanto, digamos, epistemológica, desde la psicología social, la antropología en general, como las intervenciones etnográficas, de cómo escuchar al otro, cómo intervenir sin ser, digamos, una práctica violenta en la medida de lo posible, de cómo comprender estas interrelaciones entre lo psíquico, lo social, lo comunitario, desde el enfoque histórico-social, ¿no? O sea, no reducir los fenómenos a una cuestión endopsíquica, ¿no? Como algo muy para sí mismo, algo muy, cuando en realidad, pues, somos sujetos históricos sociales, ya desde psicología de las masas, Freud lo dijo muy claro, ¿no? Toda psicología es en sentido amplio, pero perfectamente justificado, una psicología social. Los textos, iniciamos con el artículo de Daniel Pérez. Bueno, él pusimos primero su artículo justamente porque se titula Psicología Social, Educación y Futuro. Es un documento muy rico en cuanto a la reflexión de las intersecciones entre estos tres ejes principales, ¿no? Es muy interesante, sobre todo porque justo plantea como uno de sus ejes analíticos fue la palabra dispositivo y cómo se utiliza en educación, cómo se utiliza en psicología social y cómo esto podría hacer un ir y venir a galope entre ambos campos, ¿no? Lo pusimos como punto de partida porque consideramos que es la mejor manera de poder ir encadenando los otros 6 artículos, que bueno, los otros recorren problemas más específicas, pero creo que ya te escuchamos, Dani. Ah, bien, perfecto. Disculpen la dificultad técnica, pero saludos a todos y todas, un placer estar acá, disculpen la dificultad y muchas gracias Axel y Connie por sostener desde donde yo no pude. Nada, en principio eso, tuve el placer de poder abrir este libro con un artículo que intenta de alguna manera encuadrar lo que es la producción de conocimiento que mencionaban mis compañeros, intentar sobre todo enlazar en segmentos, si se quiere, de conocimientos diversos, la posibilidad de establecer algún tipo de lógica nueva frente a instituciones que de alguna manera parecen derrumbadas, ¿no? Había sido todo esto muy cercano al terremoto, nos sirvió mucho como elemento reflexivo también para extender, si se quiere, la reflexión desde lo que es la debilidad de los muros hacia la debilidad de las instituciones que de alguna manera en el análisis y en la crítica frente a esas realidades es que bueno, un poco el encuadre de los derrumbes era como mencionaban un poco mis compañeros. El texto con el que abro es de tener que construir, si se quieren, nuevas legalidades y algunos principios como de construcción de futuros posibles, ¿no? En instituciones que parecen estar un poco desactualizadas. Entonces, bueno, un poco haciendo uso de distintas ciencias sociales, de los aportes de diversas ramas de la psicología. Nuestra impronta intenta integrar el psicoanálisis, si se quiere, en un panorama de disciplinas sí, un poco más amplio y e incluyendo quizás otras ciencias sociales, ¿no? Como mencionaba Axel. En ese sentido, un poco está la propuesta de este texto. Y también me toca, felizmente, poder hablarles de otro de los textos, que es el de Sofía Silva, que es se llama El acompañamiento como postura política en el quehacer de la psicología social. Ella, bueno, nos propone un artículo que a mí me gusta mucho porque la noción de acompañamiento creo que está buenísima. Bueno, ella se define como una mujer activista defensora de los derechos humanos en este texto. Está muy bueno porque yo creo que su labor también desde una academia más activista creo que está buena, una academia más políticamente jugada, creo que es interesante. Y bueno, entre algunas cosas para calentar la lectura de este artículo que les voy a dejar
son tres menciones al acompañamiento en un decálogo sobre el acompañamiento que hay, que es que dicen algo así como el acompañamiento no es intervención, es ello descoloca al o la participante del lugar de poder saber del especialista. El acompañamiento avanza hacia la autonomía y la libertad, lo que significa estar junto a las y los otros, reconociéndoles como sujetos históricos y políticos. Y el acompañamiento no es neutro, se posiciona del lado de los pueblos oprimidos, de los excluidos y de la justicia social. Y bueno, un poco desmarcándose de la noción de intervención, ¿no? Intentando proponer algunas metodologías de trabajo un poco más inclusivas. Y bueno, si quieren dejo por acá si Axel redondea un poco ahora la presentación del libro. Sí, muchas gracias. Ya nada más yo creo que señalar que, pues bueno, el libro está a la venta. De momento, pues podríamos hacer entregas a domicilio. Quien no estuviera en condiciones, podemos hacer la entrega en digital para posteriormente hacer la entrega en físico. Nos pueden mandar un correo a julianalaraf@gmail.com. De todos modos, espero que estos datos nos ayuden a publicarlos en las redes sociales y pues bueno, muchas gracias por todo. Eso sería nuestra intervención. Muchísimas gracias a los autores, Connie, Axel, Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, nuestro tercer ponente en esta mesa es Alejandro Roque. Por favor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, primero, agradezco al comité organizador, al CIES, por este espacio, porque también, como el libro de hace ratito de David Abud, pues, fue publicado justo poco antes de que se declarara la cuarentena. Pues este libro es básicamente de cuentos, microcuentos. Yo más que como especialista, pues vengo como objeto de estudio y he tenido oportunidad de explorar a través de la literatura muchos problemas, muchas situaciones. Bueno, preparé un pequeño texto, no me lleva mucho tiempo, a propósito de esta presentación. ¿Sí? Se llama Escribir es siniestro. Dice, agradezco al comité organizador de este encuentro para hablar de Fuera de mí, eufemismos para ciertas locuras, publicado este año por la editorial El Diván Negro, con sede en San Luis Potosí, a cuyo editor en jefe, Samuel Hernández, y a todo su equipo, Salvador, Gabriela, Alejandra y Carlos, agradezco también. No solo la narrativa fantástica de ciencia ficción se ha revisado con motivo de esta pandemia, la literatura, incluso la poesía, las leyendas o los cuentos infantiles, es una suerte de anticipación y de conjuro. Desde el Decamerón de Boccaccio hasta La peste de Albert Camus, o desde 1984 de George Orwell hasta el cuento de la criada de Margaret Atwood o El Guasón, también son literatura que hay que recorrer en estos tiempos. Quiero platicar de lo que escribo a partir de mi experiencia lectora, en la que me hice adicto a la mitología griega y a las novelas clásicas. En estos días de encierro y de regresar a nuevas normalidades, ¿quién no se ha sentido Robinson Crusoe en su isla o el mundo de antes planeando su escape? Por lógica o ilógica, escribir era el siguiente paso para un niño que se refugiaba en la lectura durante el recreo en la escuela, un niño que quiso ser narrador porque a veces se sentía un personaje secundario, creyendo ser protagonista, o que dudaba de la realidad cual si se tratara del país de las maravillas. Este alejamiento, esas historias que todos viven en la maravilla de que cada cabeza es un mundo, ha sido el motor de estas historias escritas durante varios años. Percepción, realidad, miedos y gestos propios, reflejados en los de cada quien, son fuente de imaginación y de mundos posibles, compartidos. Conocer los trucos y las posibilidades de la palabra se vuelve obsesión, vicio, una manera de vivir eso que la mayoría llama realidad. Conocer las reglas para romperlas. La mayoría de estos textos fuera de mí son microcuentos, pero no lo son. Por eso otro de mis libros se llama Olimpotosí, Ninis, ni cuentos ni poemas. Los textos no se ciñen a géneros y pueden ser más liberadores. Que cada quien que los lea diga que si son cuentos, aforismos, chistes o hasta haikus. O notas para que sean menos los olvidos, para que sean más los sueños, o nada. En La broma mortal, a mi gusto, uno de los mejores cómics de Batman, el Guasón le espeta. Todo es una broma, todo y todos. Lo que siempre hemos valorado o luchado por ello. Es un monstruoso y demente chiste.
Así que, ¿por qué no puedes ver el lado cómico? ¿Por qué no te estás riendo? Como dice Alan Moore, autor de esa novela gráfica, trata la escritura como si fuera un dios, como si fuera una inmensa y poderosa deidad de la que tú tienes un fragmento. Piensa que tienes que hacer tu mejor trabajo. Pues nada, salvo tu mejor trabajo, sería suficiente. En la literatura los hubieras existen. ¿Qué hubiera pasado si la pandemia se hubiera dado hace 20 años, antes del auge del Internet? ¿Qué pasaría si no hubiera sido pareja de X o amigo de Y? ¿Cómo sé que no estoy loco? En algunos relatos recreo y exagero miedos propios, en otros los de personas cercanas, en otros los de desconocidos, algunas noticias que leo. Muchos textos hablan del amor, sus certezas y sus extravías. Para variar, Eros y Thanatos como los únicos temas literarios. En 1919, un año antes de ir más allá del origen del deseo, Freud escribe algo sobre literatura, lo siniestro justamente, donde tras un minucioso análisis lingüístico de cómo se dice siniestro y qué significa en diferentes idiomas, hace su análisis a partir de las palabras de E. Jentsch, y cito, en las que nos recuerda a un poeta que ha logrado provocar, como ningún otro, los efectos siniestros. Un juego de palabras es, en manos de la locura, un ardiente rizamiento de los pensamientos. Hizo un personaje en Los elixires del diablo, de E.T.A. Hoffmann, el autor citado por Jentsch y retomado por Freud. La literatura se ha anticipado muchas veces en la búsqueda de problemas y estados de ánimo. Ha creado situaciones y personajes que muestran su anormalidad y sus mundos. Freud reseña y desmenuza el cuento Der Sandmann, el arenero o el hombre de arena, de Hoffmann. Habla de la estrategia literaria al reconocer que es facultad del escritor, a quien llama poeta, jugar con el lector sobre si lo que está narrando es real o fantástico. Y cito, desde luego, tiene el derecho de hacer una cosa o la otra, y si elegirá por escenario de su narración, pongamos por caso, un mundo en el que se muevan espectros, demonios y fantasmas, como Shakespeare lo hace en Hamlet, en Macbeth y, en otro sentido, en La Tempestad y El sueño de una noche de verano, entonces habremos de someternos al poeta, aceptando como realidad ese mundo de su imaginación, todo el tiempo que nos abandonemos a su historia. Fin de la cita. Suele llamarse locura a ese estado mental alterado en abstracto que abarca todo, desde lo mítico o lo místico hasta la ocurrencia, desde lo siniestro hasta la risa sin motivo. La locura se escapa al ser humano promedio, ese al que algunos llaman normal, y por lo mismo es un tema que atrapa, con gusto o con susto, al artista. Personajes como Madame Bovary o Don Quijote, los decesos de Dante u Odiseo a los infiernos, la dicha de Sísifo o el tormento de Prometeo, son guiños frecuentes en estos cuentos que van de unas cuantas líneas a varias páginas. ¿Qué fue primero, la literatura o la locura? La exploración de lo real y lo fantasioso, su función de salvación, nos acompaña. En cada lectura nos escapamos del normal y saliendo de los libros recuperamos la cordura, ¿sí? Como don Alonso Quijano. Fuera de mí, eufemismos para ciertas locuras, es un libro de relatos con que he explorado en mí con una tristeza irónica. Bien dicen, dichoso aquel que ríe de sí mismo porque nunca le faltará motivo de diversión. La locura suele ser un rasgo del arte, como lo supieron Van Gogh o los poetas malditos, los escritores encarcelados, los borrachos o los suicidas. Coincidencia y diferencia, las búsquedas me han llevado a preguntarme sobre mi supuesta cordura y la romantización del escritor como un ser melancólico, sobre mis reacciones o si debí diagnosticarme antes. Los personajes de estos cuentos, microcuentos, como el autor, buscan existir en su entorno, pero se saben raros. Siento que esto que llaman nueva normalidad me hermana con muchas más personas. Asperger, trastorno compulsivo, alucinaciones, fobias. Y quiero rescatar aquí de lo que decían hace rato, en la inauguración, Concepción Ramadán, que me encantó. Dice, más que duelos, son formas de melancolía, de cuerpos fragmentados. También algo de lo que dijo Jaime Ayala, que decía, bueno, la terapia es porque no decimos todo lo que pensamos. Yo añadiría que la escritura algo rompe esa barrera, al ser transgresora en sí, al ser otra forma de transmisión de estas ideas. Ya toda escritura es ficción, por más objetiva que queramos que sea. A manera de conclusión, escribe Freud en el texto citado,
mucho de lo que sería siniestro en la vida real no lo es en la poesía. Además, la ficción dispone de muchos medios para provocar efectos siniestros que no existen en lo real. Gracias. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Preguntaban al maestro Pedro Hernández que si podría ahondar un poquito en estos dos factores negativos que mencionó al final de su presentación. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Aquí tengo una, dice, bueno, perdón, voy a saltarme. Sí voy a responder esa, pero voy por la primera. Dice, ¿los microtraumas acumulativos generan algún tipo de neurosis? Yo diría que de los males el menos, sí, generan algún tipo de neurosis, pero también pueden llevar a otro tipo de situaciones y a otro tipo de organizaciones de lo psíquico que resulten muy, muy complicadas, ¿no? Para su atención, pero además, pues para la vida común y corriente del sujeto, ¿no? Luego dice... Ahora sí, describir los dos aspectos del tono emocional negativo. En realidad son cuatro predominancias negativas o tonos emocionales predominantemente negativos, de entre los que destacan el retraimiento cruel, el atrincheramiento crónico, la indignación desenfrenada y los pequeños asesinatos. El primero, el retraimiento crónico, es justamente una declaración inesperada y unilateral por debilitar una relación de una manera que engendra dolor, confusión y frustración en el otro. Es decir, uno de los pares, digamos, o en este caso uno de las figuras significativas que cuidan, se aleja, ¿no? Se aleja, pero sin dar explicación, porque siente una profunda vergüenza por sí mismo y porque se siente incapaz de realizar lo que se espera de él, ¿no? Se sume, digamos, como en un enojo y una desaprobación por parte de sí mismo, pero también por parte de los demás. Se retira, aunque no está completamente ausente del todo, ¿no? Es un poquito paradójica esta cuestión del retraimiento. En cuanto al atrincheramiento crónico, vemos justamente que esta posición crea en el sujeto una sensación de quedarse atrapado o abrumado. Para esto, la autora recurre a la figura de Hamlet, quien sería el maestro, según ella, el maestro del atrincheramiento, estancado en un cuestionamiento que no le permite pasar a la acción. Es decir, se queda en el ser o no ser, pero nunca hacer, ¿no? El temor de que algo terrible ocurra si el sujeto se atreve a alcanzar su objetivo más anhelado es lo que le mantiene incapacitado y, por qué no decirlo, en una espiral de destrucción que le impide movilizarse. Justamente eso es lo que le atrinchera, ¿no? Y esa es la dificultad de estas situaciones, es su cronicidad, ¿no? Es que se van presentando a lo largo de la vida y se van reforzando estas posiciones. Bueno, indignación desenfrenada pues tendría que ver con que en la niñez el chico, por la violencia percibida de las necesidades legítimas de cuya gratificación se siente excluido, vive en una queja constante, en una queja hacia los padres, en una queja hacia sus incapacidades, hacia su exclusión, hacia lo injusto que fue la vida con él. Tiene un carácter caprichoso, a partir de múltiples promesas incumplidas que justamente conforman un sentido de indignación igualmente crónico en el sujeto. Y finalmente, los pequeños asesinatos o los microasaltos tienen que ver con agresiones verbales que son minimizadas o que parecen inocuas al principio, pero que a partir de la repetición adquieren un carácter acumulativo y sus efectos se tornan destructivos en el sujeto, ¿no? Entonces, estos pequeños asesinatos tienen mucho que ver con agresiones del tipo verbal, ¿no? Pero con agresiones del tipo verbal, insisto, que parecieran no ser agresivas, ¿no? O sea,
Un ejemplo sería como un apodo, por decir algo, ¿no? Como gordito, no sé, flaquito, una cosa así, ¿no? Con la que el sujeto se identifica, pero lo sufre, pues, ¿no? Lo sufre. La siguiente pregunta sería, ¿estamos determinados por los microtraumas a causa de los fenómenos microtraumáticos por parte de nuestras figuras cuidadoras? No, no estamos determinados, pero sí estamos altamente influidos. ¿Son identificables los microtraumas para los pacientes o son el medio para la práctica del analista? La idea es que el paciente, después del trabajo en el análisis, sea capaz de identificar estos procesos microtraumáticos y hacer algo con ellos, ¿no? Esa sería la finalidad en el trabajo analítico. De mi parte es todo. Muchas gracias. Una pregunta para los ponentes del libro Eslabones Psicosociales. ¿A qué se refieren con el derrumbe institucional y cómo se ve reflejado en sus distintas poblaciones? Adelante, por favor. Intento resumir. Bueno, institución es un concepto muy utilizado en psicología social, más que nada desde el lado del análisis institucional. Es una corriente que es europea, pero después se expande por todo el mundo. Es algo muy actual, así, en ese campo, donde eso, de alguna manera el concepto de institución intenta ser un concepto dinámico, como que tienta de alguna manera el pensamiento postestructuralista, porque es un concepto que implica pensar prácticas, discursos, organizaciones, agencias, sujetos, entramados, que tienen como una lógica sistémica de funcionamiento y que de alguna manera nos dicen cómo hacer las cosas, y que están en una dialéctica constante entre procesos así instituidos, ¿no? Que están instituidos, movimientos instituyentes que intentan cambiar las prácticas y que todo el tiempo están en algo que se llama proceso de institucionalización, que es algo que de alguna manera se estudia, que se trabaja desde esa óptica, que es un derivado de alguna manera también de muchas de las posturas freudomarxistas que de algún momento se hablaron también acá en algunas ponencias, y que se termina proponiendo el concepto de institución, que va más que nada por ese lado. ¿Por qué derrumbe institucional? Sería porque, bueno, en muchas de las poblaciones con las que trabajamos se aborda el tema violencia, se aborda el tema educación, en el libro se abordan el tema infancia, se aborda el tema locura y psicosis, o participación política, están muy ligados a distintos tipos de instituciones, y lo que sí nos pasa en las lecturas que hemos hecho en nuestras investigaciones es que, bueno, en realidad no lo inventamos nosotros, lo agarramos mucho de otras autoras de que lo trabajan. Ahora me acuerdo mucho de Cristina Corea, de Silvia Bleichmar, que proponen eso, que estamos atravesando por un momento de instituciones que están desfondadas, de instituciones que tienen poca credibilidad, ¿no? Que están un poco derrumbadas, ¿no? Que han perdido su solidez, que no estamos atravesando tiempos donde las instituciones sean muy, muy duras, ¿no? Donde las cosas sean muy sólidas, ¿no? Haciendo un poco eco de la metáfora esta, un mañana está todo un poco más líquido, ¿no? Entonces, bueno, en eso el Estado se vuelve algo un poco más peligroso, la gente desaparece, la gente tiene el imaginario sostenido por hechos fundamentados de que el Estado es corrupto, es violento, las instituciones no nos protegen, se dan unas lógicas un poco con instituciones un poco más fragilizadas. Entonces, de ahí un poco partimos para como que ese es un punto de partida, eso no lo inventamos nosotros, pero bueno, en las investigaciones que hacemos, de alguna manera, como que partimos desde ahí o tomamos eso para elaborar, para pensar un montón de cosas más a partir de esos principios. Llegamos como a la idea de derrumbe por eso mismo, porque como que sostenemos el trabajo, o sea, nos pasa que nos encontramos cotidianamente con instituciones que son frágiles y que se quiebran de alguna manera, ¿eh? Muchísimas gracias por la respuesta. Dice, ¿se puede sublimar nuestros estados de ánimo en la literatura? La literatura es nuestro mundo.
En la situación actual del COVID y con otro tipo de pandemias que el mundo ha pasado, ¿se vería la diferencia de literatura? ¿Elegimos la literatura conforme nos identificamos en ella? Sí, creo que escribir es necesario para preservar la memoria, ¿no? Cuando se inventa la escritura en la antigüedad, bueno, desde Grecia, desde Egipto, se teme que la humanidad vaya a perder la memoria por confiarla a un utensilio, como es la escritura. Ahorita, buena parte de nuestra memoria está en los celulares, está en internet, pero creo que la escritura, el simple ejercicio de tratar de poner nuestras ideas en concreto, es un ejercicio que deberíamos practicar más a menudo, debería promoverse como catarsis, como creación, como escape, como lo que sea, y la lectura crítica para acercarnos a muchos estilos y otras épocas. Bueno, hablaba del Decamerón, hablaba de La peste de Camus. Hay que escribir. Alguien decía que no se debe escribir en esta época sino esperar a que pase para analizarla con más objetividad. Y no se trata de escribir una gran obra de arte o la obra maestra de la pandemia, pero creo que necesitamos la escritura como una forma de escape, de reconstrucción y de autoconocimiento también. Entonces, sí es, pues bueno, a mí me ha salvado, y la lectura sobre todo, y pues creo que eso es lo que me gusta compartir en mis textos o en mis lecturas. Muchas gracias. Tenemos aquí, bueno, algunas felicitaciones. Felicidades al profesor Pedro. Al maestro Pedro le dicen que siempre escucharlo exponer un libro los invita a leerlo. Agradecerles su presencia, agradecerles su tiempo, agradecerles el compartir sus conocimientos y sus autorías. Muchísimas gracias.